panel de derechos de las víctimas, dando el uso de la palabra a María Guadalupe Aguilar Jáuregui de Fundec. Ya. Ahora sí, me estaba confiando en que mi voz tiene tono fuerte. Muchas gracias por estar aquí, principalmente al senador, representante de Jalisco. Bueno, primero me presento, soy María Guadalupe Aguilar, madre de este joven, desaparecido el 17 de enero del 2011. Y desde entonces parece que se lo tragó la tierra. Mi hijo, un excelente joven que se graduó con muy buenas calificaciones, nomás desaparece. Y igual que todas mis compañeras y compañeros que están aquí, he acudido a todas las instancias. Incluso en el 2011, cuando el presidente de antaño, Felipe Calderón, se presenta en Jalisco, no les platico cómo me metí, pero me metí a su informe. Ahí en casi primera fila, yo le dije: señor presidente, en materia de seguridad, dígame quién me va a ayudar a buscar a mi hijo, porque nunca pude hablar con el procurador, porque nunca pude hablar con el señor gobernador. Le hice una huelga de hambre afuera de Casa Jalisco, señores, y no se dignó recibirme. El actual gobernador, posteriormente a eso, ante la ignorancia de todas las autoridades, me voy con Javier Sicilia, me voy a Colima, donde aparece el vehículo de mi hijo. Bueno, creo que lo he buscado en todo el país. Y nadie, igual que mis compañeras, nos han dado una respuesta. Es terrible, es un dolor que no se lo deseo a nadie, para nada. Como decía también una compañera, estamos muertas en vida, y luego otra dice, hacemos como que vivimos. En efecto, así es, hacemos como que vivimos. Y mucho bla, 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 pero yo pienso que ustedes ya saben perfectamente todo lo que necesitamos en esta ley, que es nuestro cometido aquí. Ya saben que nosotros necesitamos un banco de datos, que nosotros necesitamos que se separe la búsqueda de la investigación, que ocupamos un instituto de ciencias forenses en todo el país, que haya presupuesto suficiente para poderlos encontrar. A estas fechas, y con toda la desilusión que me ha llevado durante la búsqueda de mi hijo, que como les decía, hablé hasta con el presidente Felipe Calderón, y me prometió encontrarlo, y me dijo, le doy mi palabra de presidente y de hombre. Yo quisiera entrevistarme con él, porque hasta la fecha, ni una cosa ni otra, ¿verdad? Entonces necesitamos que ustedes se pongan en coadyuvancia con nosotros a trabajar, que hagamos un equipo que nos lleve a obtener resultados, porque no es lo mismo que vamos con nuestro Ministerio Público, o como en este caso que está ahorita un fiscal en Jalisco, muy amable, muy atento, que sí nos atiende, pero no hay resultados. ¿Cómo es posible que después de 5 años no hay resultados? Puerto Vallarta es un puerto muy hermoso. Aquí el senador puede constatar eso, que era un puerto
con mucha alegría, que todas las familias de Jalisco íbamos con gusto. No, señores, ahorita está desolado. ¿Por qué? Porque la delincuencia ha hecho de las suyas ahí. Mi compañera Leti tiene a su hija desaparecida desde hace 1 año en Puerto Vallarta. No es posible que tampoco hay respuestas. Trabajamos ella y yo como representantes de FUNDEC, que son Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, y no hay día que no hagamos algo por encontrarlos, a los nuestros y a los del grupo. Pero la verdad, no podemos solas. Ocupamos esa ley, ocupamos que se apoye en todo. También he llegado a la conclusión de que todo redunda en torno al dinero, porque no hay para esto, no hay para el otro, no hay para el aquello. Pongámonos a trabajar, movamos nuestro cuerpito y trasladémonos de un lado a otro, con tal de encontrar resultados. O cuerpote, ¿verdad? Como el mío, pero movámoslo, por favor, porque no sé si mañana yo ya no esté aquí, y es el peor miedo que tengo. Desaparecer de este mundo sin saber nada de mi hijo. Discúlpenme, pero me tocó hablar de declaratoria de ausencia. Ese juicio que tuve que llevar a cabo porque mi hijo estaba casado y porque dejó a una esposa y a 2 pequeños hijos, de aquel entonces 4 y 2 años, y que ahorita tienen 9 y 7 años, que los desalojaron de su casa porque ya no pudo continuar pagando. Yo soy una enfermera jubilada del Seguro Social que trabajé 30 años para lograr un patrimonio y tuve que vender mi patrimonio para buscar a mi hijo. Ahorita no tengo ni patrimonio ni hijo. Y eso mismo les pasa también a la mayoría. Aparte tengo a cuestas a mi nuera y a mis 2 nietos. Mi nuera trabaja, pero no es suficiente. ¿Y qué creen? Voy y solicito a la Secretaría de Educación Pública unas becas para mis nietos, porque mi hijo quería que mis nietos estudiasen en un colegio. Y me dice el secretario de Educación Pública: yo no sé nada de esa ley, yo no creo poderle ayudar nada más porque usted tiene un hijo desaparecido. Entonces, así como el secretario de Educación Pública, así como todos los jueces se encuentran incapacitados para ayudarnos en la situación legal, debemos de reconocer que este problema nos ha rebasado, ya que ni el Estado, ni la sociedad, ni los profesionales del tema están acordes en llevar a cabo un juicio de ausencia. Esto tiene efectos particularmente y diferenciados en las personas y en las familias, muy distintos a los casos de ausencia voluntaria. El juicio de ausencia debe ser el medio legal que permita reconocer, garantizar y dar continuidad a la identidad y a la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como legalizar la salvaguarda y el ejercicio de los derechos de la persona desaparecida por parte de sus familiares. En ningún momento la obtención de la declaratoria debe suplir, afectar o limitar la obligación estatal de búsqueda, así como el derecho a la verdad y reparación del daño. Se deberá contemplar procedimientos gratuitos, sencillos y nada onerosos para las familias. Yo ya llevé a cabo el juicio de ausencia de mi hijo y quiero que sepan que me gasté un buen dinero para poderlo llevar a cabo. Ahorita yo ya no tengo dinero, pero ya lo logré. Sin embargo, hay muchas familias que no tienen ni para el camión, que no tienen para acudir a la fiscalía a buscar a sus hijos. Debemos de ayudar a esas personas. Y los plazos estos que se deben de acortar y que atiendan la necesidad de dar certeza jurídica al estatus de la persona desaparecida, al tiempo de reconocer la urgencia a la que se enfrentan los familiares en la representación de los intereses de la víctima, como son las cuentas de banco, que hasta ahorita no existe poder humano que haga entenderlos que se debe entregar los ahorros a sus beneficiarios.
la seguridad social, como recomendación, sugerencia, mejor hagámoslo como exigencia. No se puede sacar y desalojar a las personas, familias de los desaparecidos, y en muchos lados sí lo hacen. De igual forma, la seguridad social se le debe de dar el continuar bajo el régimen y mantener a los beneficiarios dentro del sistema. Esto es algo que debe constituirse desde el reconocimiento de las necesidades de las familias y con un enfoque de derecho. Por último, se debe contemplar la flexibilidad en la determinación del lugar donde se dará trámite a la declaratoria, a elección del promovente. Señoras y señores, en sus manos está crear una herramienta que nos haga justicia, justicia a medias, porque todos sabemos que nunca y nada podrá cambiar el dolor, el sufrimiento y tiempo de vida que se ha perdido con nuestros hijos. Y caminemos con cuidado, porque todos nosotros estamos dispuestos a luchar, y el gobierno está sembrando esta frustración y coraje que nos lleva a luchar sin miedo. Y ustedes saben que no lo pensaremos para llegar hasta encontrarlos. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. A continuación, Judith Tapia León, del Comité de Familiares de Guerrero. Buenas tardes. Mi nombre es Judith Tapia León. Vengo aquí para también ponerles mi caso. Es de mi esposo, Juan Carlos Rubio Lluvias. Él va a ser 6 años y que está desaparecido. Esto ocurrió en Ciudad Acuña, Coahuila. Yo soy de aquí del estado de Guerrero, de Chilpancingo, y mi esposo desapareció en Ciudad Acuña, después de que su patrón lo envió a traer unos gallos de pelea. El señor se dedicaba a los palenques de tener ahí gallos de pelea. Pero estos ya viniendo de regreso, porque son 4 personas con mi esposo, ya viniendo de regreso en las afueras de Ciudad Acuña, los interceptaron las autoridades de Ciudad Acuña. Estos los entregaron a la delincuencia organizada. ¿Sí? Hasta la fecha, por parte del Ministerio Público, no tengo respuesta alguna, y ya va a ser 6 años. Mi suegra, que ahorita está un poco mal de salud, ella vive en Acapulco, porque mi esposo es de Acapulco, y ya ella anda un poquito mal de salud. Entonces ella se vino aquí a México a interponer una denuncia ante el ASIEDO. Una vez de que todo esto pasó, igual nos quedamos con las mismas, sin nada que hacer. No tenemos ninguna respuesta por parte ni del ASIEDO ni del MP, que puse la queja en Ciudad Acuña. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros queremos, como les hemos dicho, que no queremos una ley que se formule ni se repita de los errores de la Ley General de Víctimas,
y que consideramos que deben de corregirse para que se garantice lealmente en nuestros derechos como familiares de víctimas, para que podamos participar en todo el proceso de búsqueda y de la verdad y justicia, y para el cual se nos debe de brindar todos los apoyos y facilidades necesarias. La adopción de la Ley General de Desaparición Forzada y de la Desaparición por Particulares, la adopción de estándares internacionales necesarios para responder a la complejidad de la desaparición de personas, de la Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por particulares, si bien sienta los criterios y a base de coordinación de las distintas autoridades y niveles de gobierno, como legislación y carácter general. Se hace necesario que sus disposiciones sean corregidas y se vean reflejadas en la legislación especial o secundaria que regula otras materias. Algunos ordenamientos que deben ser armonizadas con las disposiciones de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Algunos ordenamientos se deben seguir para garantizar una aproximación integral en la investigación y prevención y sanción del delito de desaparición, como de particulares, para permitir y garantizar asimismo a las víctimas el derecho de la verdad y la justicia, y a las medidas de atención y protección y reparación integral contenidas en la ley, que incluyen la Ley General de Víctimas, legislación procesal, penal y ejecución de penas, legislación en materia de seguridad pública, ley de extinción de dominio, Ley General de Salud y su reglamento, Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, Ley de Migración, Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Señores, nosotros venimos aquí a pedirles todos estos apoyos, que nosotros necesitamos que ustedes nos entiendan el sentir de nuestros familiares desaparecidos. Y como dicen los demás compañeros, no somos uno, ni dos, ni tres, somos miles. Y muchos estamos amenazados por parte de las autoridades. Si bien es cierto, también he sabido y tengo la certeza de que así es, que en todos los estados las autoridades están coludidas con la organización. ¿Sí? La organización que es de la delincuencia organizada. Es por eso de que muchos de nosotros tememos de que no vayamos más allá y que ellos nos siembren miedo para que no sigamos buscando, no estemos tocando puertas. Por lo mismo, señores senadores y senadoras, nosotros quisiéramos decirles que no les toque lo mismo que estamos pasando y que sientan un poquito de compasión de nosotros, que se pongan en nuestro lugar, porque cuando les pase esto, entonces sí nos van a entender. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Judith. A continuación, Socorro Arias Javier, de Desaparecidos Justicia.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Socorro Laura Arias. Vengo de Desaparecidos Justicia AC de Querétaro, representando a todas las familias de la República. Me tocó decir que tengo que ver lo del derecho de las víctimas. Las familias de desaparecidos en toda la República exigimos la investigación y la búsqueda, que sea tipificada como ausencia o extravío a nuestros desaparecidos sin criminalizarlos. Definiendo la situación legal de la persona desaparecida según resulte la investigación, asegurando los derechos de las familias de la víctima desde el inicio de los hechos. No revictimizarnos, ni burocracia ni trámites, respetando la discreción y teniendo respeto hacia nosotros. En el caso de mi hijo y su compañero que desaparecieron en Veracruz, se han irrumpido todos nuestros derechos, tanto en investigación, de búsqueda, de no atención y de discreción. Mi hijo y su compañero desaparecieron en el estado de Veracruz el 12 de febrero del 2012. El día 18 de enero, la Procuraduría de Querétaro nos informa a las dos familias que ya encontraron a nuestros hijos. Nos trasladan al estado de Jalapa, a Veracruz, a Jalapa, a la fiscalía, sin tener ni siquiera la certeza de que eran nuestros hijos. Nos llevan a las dos familias. Nos topamos allá con la fiscal y nos dijo que ¿qué hacíamos ahí? Habían requerido papeles, más no habían requerido a las familias. ¿Qué hacíamos ahí? No nos dejaron ver expedientes ni nada. Desde ese momento empezó el calvario más horrible de nuestra vida. Al no tener exacto la certeza de que eran ellos, regresamos, irrumpen otra vez nuestros derechos. A medio camino nos enteramos que el procurador de Querétaro nos había hecho la cordial invitación de ir a saber si eran nuestros hijos o no lo eran, para ir quitando trámites. Desde esa fecha hasta hoy, nadie nos da una respuesta. Hasta el día 29 de febrero nos confirman que sí son nuestros familiares. Hasta esa fecha. Estamos hablando de mes y fracción que no nos confirman si son ellos. Acudimos a una exhumación en Jalapa y hasta ahorita no hay quien se haga cargo de nuestro caso. PGR no estaba enterado, unidad de búsqueda, porque el gobierno de Querétaro se brincó todos protocolos y todo y nos llevó. PGJ de Querétaro ahorita ya no se hace cargo ni siquiera del traslado. Fiscalía de Veracruz también le echa la bolita a Querétaro, que no han hecho nada. Ahorita mi hijo y su compañero están en el CEMEFO. Ahorita en el lugar de estar viniendo aquí con ustedes a platicarles, a contarles esta pesadilla que vivimos todas las familias, debería de estar yo viendo cómo trasladar a mi hijo y a su compañero a Querétaro. Ahorita debería de estar allá. Y sin en cambio, estoy aquí pidiéndoles, más bien no, pidiéndoles no, exigiéndoles que se pongan de este lado de nosotros, de las víctimas, que nos ayuden a esta ley. Pero esta ley la iniciamos ahora,
no en 6 meses, en 5 meses, no la necesitamos para ese tiempo, la necesitamos ya. Porque así como pasan sobre mis derechos, pasan por todos los derechos de todas las familias. Estamos hablando de 26,000 y fracción de desaparecidos. ¿Y cuántos más atrás de cada familia? Estamos hablando de familias de 5, de 4, de 3. ¿Sobre cuántos derechos? Atrás de mi familia hay 5 personas. De 26,000 personas, ¿cuántas familias hay sufriendo? ¿Cuántas más? ¿Qué más necesitamos ver? ¿Qué más vamos a dejar que sigan haciendo el crimen organizado? Porque ellos sí están organizados. ¿Y qué? ¿Gobierno está pintado? ¿Gobierno no se puede organizar? Así como nosotros como familia nos hemos organizado y se pueden hacer las cosas. En mi asociación llevamos 10 personas encontradas. Sí podemos hacerlo. Nada más es cuestión que el gobierno también se ponga las pilas y se organice junto con nosotros, que caminemos de la mano, tanta familia con nosotros. No estemos esperando a que otros se organicen o dejemos que el crimen se siga organizando más. Esto no puede seguir así. Y discúlpenme si les exijo, ya no les pido, les exijo. Porque no nada más son mis hijos los que están sufriendo, no son ellos dos, son 26,000 y fracción de personas, más sus familias. Gracias. Muchas gracias, Socorro. A continuación, Tranquilina Hernández Laguna, de Familiares de Morelos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tranquilina Hernández Lagunas, mamá de Mireya Montiel Hernández, desaparecida el 13 de septiembre del 2014. Hasta ahora no sé nada de ella, se la tragó la tierra y como a todos nos han pisoteado. No tenemos derechos nosotros, los criminales sí, pero nosotros no tenemos ninguno. Todos pasan sobre nuestros derechos. Pero es importante reiterar nuestros derechos que tenemos nosotros y que queden plasmados en este documento, que son derecho a la verdad. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Quién se los llevó? Derecho a la justicia, que paguen esas personas que no tienen corazón, que nos hacen sufrir tanto día con día. Y el derecho a la dignidad a todos ellos. Gracias. Ahorita mismo lo checamos con mucho gusto. No hay censura. ¿No, verdad? No, pero nos dicen en el canal que no, que están. No hay manera de hacerse eso. No hay manera, a ver. Digo, seguramente hubo algún problema técnico, pero está aquí la gente del canal del Congreso y está con máxima publicidad. De cualquier forma, la grabación completa, de todos los foros se sube a todos los micrositios de la Comisión, del Senado, y se estarán repitiendo de manera constante.
Se está pasando a nivel nacional en el canal de Congreso. Claro que sí. ¿Se va a repetir? Incluso está en vivo por internet también, para quien lo quiera consultar. A lo mejor hay que aclarar que el canal Al contrario. de Congreso tiene también A continuación, ahorita lo reviso. A continuación es Omar Plancarte, de Redes Eslabones, Michoacán. Buenas tardes, soy Omar Plancarte Hernández, soy representante de la Red Eslabones por los Derechos Humanos de la región Centro-Oeste. Somos integrantes también del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Senadoras, senadores, les voy a hablar sobre la gran necesidad de que en esta ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares, que estamos construyendo juntos, se incluye la responsabilidad de los funcionarios públicos quienes han impedido que investiguemos y localicemos a nuestros seres queridos, debido a lo que hacen o dejan de hacer. Soy originario de Michoacán y busco a mis 2 hijos. Fueron secuestrados y están desaparecidos desde el mes de febrero del 2012. Eran jóvenes universitarios que estudiaban en Jalisco. Puesto que supimos que Michoacán era muy peligroso, somos un caso más entre miles de mexicanos, donde las familias trabajadoras padecemos muchas agresiones que nos hacen víctimas, nos han quitado propiedades y nos resignamos. La delincuencia organizada nos ha cobrado piso por años, lo pagamos. Los empresarios somos extorsionados y ni modo, lo aguantamos. No impedimos salir de noche, nos impiden salir de noche, lo hacemos. Prohibido transitar en carreteras, obedecemos. Todo esto ha sucedido ante los ojos indiferentes de nuestras autoridades estatales, municipales, de lo que saben, que lo alientan y que reciben parte de los que nos roban, pero que nos quiten a nuestros hijos es algo que no se puede vivir, es una rabia, es un dolor que nos roba la vida. Tenemos derecho a que nos los devuelvan y vamos a luchar por ellos hasta la muerte si es necesario. Tenemos derecho de exigir sanciones contra los malos funcionarios. En este largo camino, todos los familiares nos enfrentamos en mayor o menor medida a funcionarios insensibles, impreparados, corruptos. Yo fui engañado y extorsionado por ministeriales públicos, estatales, federales. Nos quitaron dinero, no importa. Lo que es imperdonable es que nos hayan hecho perder años irreparables de investigación con el único interés de alargar el tiempo, aumentar nuestra ansiedad y sacarnos dinero. Sin entender por qué unos pesos nos alejaban de las posibilidades de encontrar a nuestros hijos, señalamos responsables, aporté pruebas, reconocí agresores, hicimos señalamientos directos. Las autoridades responsables de la investigación de personas desaparecidas deben de tener consecuencias jurídicas y penales ejemplares por los delitos que cometen y obstaculizan la investigación. Senadoras, senadores, confiamos y confío en ustedes que nuestras palabras serán parte de la voluntad del Senado de la República, que se verán reflejadas en la construcción decidida en esta importante ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares, tomando en consideración nuestras experiencias, señalamientos y propuestas. Gracias. Muchas gracias, Omar. A continuación, Mari Montero, una disculpa, no tenemos de qué organización, pero se lo dice con mucho gusto. Buenas tardes. Soy María Esther Montero Arteaga. Soy representante de la Red Eslabones por los Derechos Humanos de la región Centro. Somos integrantes también del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Senadoras y senadores, es fundamental que la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares que estamos construyendo juntos se incluya
la responsabilidad que las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad nacional tienen con sus elementos que se encuentran bajo sus instituciones de seguridad nacional. Bajo sus instituciones de seguridad nacional, que se encuentran bajo su custodia, la Marina, el Ejército, las policías federales, cuando se enfrentan a la desaparición de uno de sus integrantes, en lugar de ayudar a buscarles, han impedido que las familias investiguemos y localicemos a nuestros seres queridos, faltando con ello a su obligación de velar por ellos y sus familias, que les ofrecen cuando son reclutados para desempeñar funciones de alto riesgo. En su lugar son tratados con desdén, irresponsabilidad y dolo, como carne de cañón. Sirva nuestra experiencia para ejemplificar la dimensión de la agresión que sufren cientos de servidores públicos que sirven a la patria, entre comillas, para que, interpretado en términos legislativos, permita la búsqueda y localización de ellos, además de que la legislación adecuada prevenga la repetición de estas desapariciones dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional. Busco a mi hijo Paolo César Antonio Cano Montero, quien a los 26 años de edad se desempeñaba como marino. En el 2010 fue desaparecido dentro de su cuartel. La Secretaría de Marina lo declaró desertor, aun cuando todas sus pertenencias se encontraban en su locker, incluidas identificaciones, teléfono celular, ropa y calzado. No solo no nos avisaron, sino que lo declararon desertor, ensuciando su nombre al señalarlo como responsable del delito de deserción. Ello le permitió a la Marina suspenderle todos sus derechos laborales y desamparar a sus 2 pequeños hijos, quienes automáticamente pasaron a ser nuestra responsabilidad como sus abuelos, con las consecuencias que nos implica al ser personas de la tercera edad. Llevamos más de 5 años. Son 5 años, 4 meses, 11 días buscándolo. La Marina abandonó a uno de sus integrantes y a su familia. Esta agresión de las mismas instituciones, que son poderosas, provocan que las autoridades ministeriales responsables de las investigaciones de personas desaparecidas obstaculicen la investigación por temor a confrontarse con ellas, dejándonos en total desamparo para poder buscar a nuestros familiares desaparecidos. Por el hecho de haber sido integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Informo también el caso de nuestra compañera Margarita Santizo, quien murió buscando a su hijo, que era policía federal. Esto sucedió el año de 2014. Senadoras y senadores, confiamos en ustedes, en que nuestras palabras serán parte de la voluntad del Senado de la República, que se verá reflejada en la construcción decidida de esta importante ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares, tomando en consideración nuestra experiencia, señalamientos y propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther.
A continuación, Pascual de Jesús González, de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Muy buenas tardes. Soy el representante del Movimiento Unificación Lucha Triqui, integrante de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Nosotros tenemos una trayectoria de más de 34 años, donde hemos sufrido despojo, represión y desaparición forzada, ejecución extrajudicial en contra de nuestro máximo dirigente, Heriberto Paz Ortiz, y nuestro delito es luchar en contra de todos estos malos gobiernos que han pasado en el estado de Oaxaca. Esta desaparición forzada de nuestras compañeras Virginia y Daniela Ortiz Ramírez fue en el contexto de la represión en Oaxaca y en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz. Nosotros pensamos que luchar en contra del despojo no es delito, porque nosotros tenemos más de 500 años luchando en contra de la discriminación y defendiendo nuestra identidad. Pensamos que esta ley que se está construyendo en este Senado, pensamos que se va a tomar en cuenta los estándares internacionales. Ya no queremos más impunidad, queremos respuestas, queremos saber dónde están nuestros familiares, queremos saber quién va a castigar a todos los responsables de la desaparición forzada. Queremos saber que el Senado mexicano respalda nuestra lucha en la búsqueda de nuestros familiares. Los padres de estas niñas, sobre todo la mamá, están sufriendo mucho, porque el gobierno, cada vez que vamos con ellos, nos dice que están buscando y están buscando, pero nunca nos dan una respuesta concreta. ¿Dónde están? ¿Dónde están los responsables? Si ya están en la cárcel. Les dijimos al fiscal general que hiciera uso del protocolo de búsqueda, nunca lo hizo. Entonces, cada vez nos están diciendo que lo están buscando a las niñas, pero que no las encuentran. Y que si nosotros queremos, que vayamos a buscarlas con nuestros propios medios, y eso no es el caso. Queremos que el Estado mexicano responda, porque el Estado mexicano es responsable de estas desapariciones. ¿Sí o no, compañeros? Bueno, queremos leer pues a continuación unas propuestas que hacemos como parte de la campaña nacional de la desaparición forzada, contra la desaparición forzada, de la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, elaborada por organizaciones de derechos humanos, familiares, organizaciones populares y expertos. En el tema integrantes de la campaña nacional contra la desaparición forzada, queremos destacar algunos puntos que se establecen con respecto a los derechos de las víctimas. 1. Realizar la búsqueda nacional y transnacional de las personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares sin demora alguna, sin que exista de por medio denuncia o reporte de por medio, no sea necesario esperar 72 horas, así como derecho a que se siga con la búsqueda de las personas que se encuentren desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares al momento de que entre en vigor la ley, hasta que no se establezca la suerte y paradero de las víctimas. 2. Garantizar en todo momento la seguridad e integridad física y psicológica de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, así como de las personas defensoras de los derechos humanos, abogados, organizaciones, testigos, personas o grupos de personas que se encuentren en riesgo como consecuencia de los delitos descritos. 3. El derecho de los familiares a la coadyuvancia en los procesos de búsqueda e investigación, sin que ello signifique el deslinde de la responsabilidad de las autoridades de recaer
toda la carga de la prueba en los familiares. También es derecho de las familias y obligación de las autoridades establecer tiempos de manera periódica para reunirse con los familiares y representantes legales para informar sobre el avance en los procesos de búsqueda e investigación, así como brindar el acceso a los expedientes y las copias que sean requeridas por las familias de manera gratuita. 4. Derechos de los familiares a solicitar la declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas, a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona, aun cuando no se conozca la identidad del responsable y sin importar el resultado de las investigaciones al respecto. 5. Toda persona que ha sido víctima de la desaparición forzada y los ofendidos sin prejuicio de la nacionalidad tienen derecho a la reparación integral, la cual comprenderá la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en el que se establezca además la reparación integral colectiva, derecho del que son titulares los grupos, comunidades, organizaciones sociales en las que uno o más de sus miembros hayan sido víctimas de desaparición forzada, la cual comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Asimismo, es fundamental, señores senadores, establecer el derecho a la verdad. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de las víctimas, los hechos constitutivos de la desaparición forzada y de la desaparición a manos de particulares de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y conocer la sanción a los responsables. No queremos que siga habiendo más impunidad y que no se castigue a los responsables. Queremos resultados y esperamos que esta ley pueda ser una solución de todos los dolores de los familiares de las personas desaparecidas. Muchas gracias, señores senadores, y esperamos resultados. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre, Pascual Jesús González. Muchas gracias, Pascual. A continuación, Rocío Maldonado de la Fuente, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, senadoras, senadores. Muchas gracias por este espacio. Como han visto a lo largo de todo este día, las familias que están aquí nos han hecho el favor de compartirnos sus experiencias. Y de esas experiencias y de ese trabajo, nosotros también hemos determinado con ellos y buscado las formas o cuáles serían los componentes esenciales que tendría que tener esta ley. Sabemos que tienen un compromiso muy grande porque es un tema muy delicado, es una gran necesidad que tiene este país. Sabemos que tal vez no vaya a lograr los cambios que queremos o al nivel que lo necesitamos, pero sí esperamos por lo menos de ustedes que tomen en consideración todo lo que se ha dicho hoy y todo lo que se ha buscado durante todo este proceso, que no es nada más del día de hoy ni de estos foros regionales, sino que ha sido un proceso muy largo. Bueno, digamos, resumiendo un poco lo que ya se ha hablado durante los derechos de las víctimas, queremos decir que estos derechos deben de ser transversales durante toda la ley.
Es decir, no es nada más que un solo capítulo contemple estos derechos, sino que dentro de lo que se elabore de búsqueda, lo que se elabore de investigación, se tiene que ir enumerando cuáles son los derechos, y no nada más de los familiares y de las familiares que están hoy aquí, sino también de los desaparecidos, las personas desaparecidas. ¿Qué derecho tienen? El derecho a ser buscados, el derecho a que se investigue de manera exhaustiva e imparcial hasta esclarecer los hechos y hasta dar con el paradero de la persona. Necesitamos que todos estos derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral del daño, estén contemplados dentro de esta ley. Pero también estamos conscientes que otra de las conquistas ha sido ya la Ley General de Víctimas. Y no queremos duplicar ni que existan diversos ordenamientos que hablen de lo mismo para complicarnos más las cosas, sino queremos que esto pueda avanzar de la mejor manera y evitar la burocracia. Vemos con preocupación que algunas de estas iniciativas han planteado el limitar algunos de los derechos que ya están contenidos dentro de la Ley General de Víctimas. Y eso pues nos preocupa sobremanera porque la Ley General de Víctimas, que fue una conquista del movimiento, que fue una conquista de las propias víctimas, establece un piso de los derechos y de lo que ya tiene una víctima en el Estado, lo que el Estado mexicano debe de proporcionar a una víctima. Entonces, pues sería realmente preocupante y triste que una ley de desaparición, que también surgiría como una conquista de las propias familias, buscara limitar lo que ya está o complicar lo que ya está contenido dentro de la propia Ley General de Víctimas. Entonces ahí vemos un problema que sí queremos hacer suyo. Nos preocupa que el tema presupuestal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o los problemas que hay en las cuestiones de las comisiones estatales de atención a víctimas, que por el momento en muchos estados son inexistentes, se busque atender o se busque solucionar a través de esta ley de desaparición. Esta ley, si habla de los derechos, lo que estamos buscando es obviamente que empodere más a las víctimas y que amplíe estos derechos. Ahora bien, si se está hablando de un proceso de reforma a la propia Ley General de Víctimas, consideramos que sería importante pues que se hiciera de manera simultánea, porque la armonización legislativa es otro de los puntos que consideramos muy importantes. Ya hemos visto muchos problemas que tenemos con esto, una Ley General de Víctimas maravillosa, que tiene muchos aspectos y considera muchas facultades para ordenar a las autoridades, pero al final no se hicieron las armonizaciones necesarias en otros ordenamientos. ¿Y qué pasa? Que existen autoridades, como comentaba, no me recuerdo si la señora Guadalupe, que la Secretaría de Educación Pública dice, pues yo no le voy a dar más derechos a usted porque su hijo está desaparecido. Entonces, ese es un problema al que se enfrentan las víctimas, al que se enfrentan las familias día a día, y es un problema que se tiene que buscar reformar, y obviamente que estamos esperando que esta ley de desaparecidos también contemple y que también considere ese punto, y bueno, una vez más como un piso. Sin embargo, consideramos también que hay cuestiones importantes o particulares de la situación de una desaparición. Como ya se ha comentado previamente, está el tema de la declaración de ausencia por desaparición. Este tema, pues consideramos que obviamente debe de estar contenido en esta ley. O una vez más, no como un único punto, sino también se debe buscar la armonización legislativa con otras leyes. Pero en ese punto lo que nos preocupa también es evitar esta burocratización que se ha dado en diversos estados y también el evitar lo que ha ocurrido ya con la propia ley general. Si lo mandamos a los estados para que cada congreso legisle, ¿cómo vamos a garantizar que esta ley general de desaparición verdaderamente va a ser efectiva en esta cuestión de declaración de ausencia por desaparición? Y esa es una tarea importante que esperamos que obviamente se resuelva con la propia ley y que no se espere que los congresos estatales sean los que después puedan determinar a su libre albedrío cómo tendría que ser esta cuestión, porque pues como hemos visto no va a funcionar de nada entonces todo este proceso que hemos venido acompañando y en el que hemos participado. Otra cuestión son las medidas de protección a familiares. Hemos visto también que, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva está facultada para proporcionar medidas de protección, PGR también, y ¿qué pasa en la práctica? Que este proceso es extremadamente burocrático y
es muy preocupante porque estamos hablando de las vidas de las personas. Son familiares que están en riesgo. Entonces ahí sí está este proceso de protección a testigos, a víctimas, pero esa no puede ser la única opción que tengamos, ¿no? Esta ley que busca la protección, un programa especial, sino que también se pueda tener un acceso, que se busque que esta ley contemple la forma en la que PGR pueda, o Policía Federal o la institución que sea, en la que se puedan activar mecanismos urgentes de protección a las personas. En muchos casos, como comentaba, ¿no? El propio familiar al denunciar la desaparición ya está en un riesgo latente, y más cuando es la propia autoridad ante la que tiene que denunciar la que participó en los hechos. Entonces, ese es un tema importante que se tiene que tomar en cuenta. Y finalmente, otro de los temas que retomamos porque pensamos que son muy importantes para las familias y, bueno, sobre todo también para la sociedad, de hecho, es el tema de la memoria histórica. Creemos que eso sí se podría contemplar de manera específica en la ley, como qué medidas se podrían proponer o de qué manera se buscaría que se implemente esta cuestión. Un programa de memoria histórica que además forma parte del derecho de las víctimas y forma parte de la reparación integral, pero no dejar todo, sino en esta cuestión sí tomar en cuenta que hay cuestiones particulares y que tenemos desaparecidos desde hace 40 años y que siguen desaparecidos y que son delitos que se siguen cometiendo día a día. Y por eso consideramos que también es importante que la ley contemple este tema. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. De esta manera daríamos por concluido el panel de derechos de las víctimas y pasaríamos a las intervenciones de cierre con Martín Villalobos, que es representante de varios familiares de ustedes. Bueno, pues gracias por este tiempo, a ustedes senadores, a todos mis compañeros que seguimos en la búsqueda. Sabemos que este tiempo, como se dijo al inicio por nuestra compañera Grace, no es suficiente para poder plasmar la enorme necesidad que hemos querido dejar claro en ustedes de esa necesidad tan grande en cada uno de los apartados que se han venido mencionando a lo largo de la intervención de cada uno de mis compañeros e incluso de las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado. Hemos visto a lo largo de estas 6 horas el resultado de un fenómeno que nos agarró desprevenidos. Decía la senadora Angélica de la Peña, ¿en qué momento pasó? Y nosotros nos seguimos preguntando, ¿por qué no termina este dolor? Hemos expresado de viva voz el coraje, la frustración, la rabia, con la que hemos caminado a lo largo y ancho de todo el país, con una sola intención: encontrar a nuestros desaparecidos, porque nos mueve el amor también, para no cesar en esa lucha, para no tener obstáculos que nos impidan lograr ese cometido de saber dónde están. Y aún dentro de todo también han escuchado la esperanza que está ahí también subyacente en el fondo y que nos genera contar con una ley de desaparición forzada de personas que nos sirva como una herramienta, nos dé un instrumento con el que podamos aumentar la exigencia y podamos quizás llegar en breve a saber qué ha pasado con nuestros familiares. Y quiero hacerles una pregunta directa
a todos los senadores, a los grupos que están metidos en el tema de la ley. Quiero preguntarles qué van a hacer con todo esto que se ha dicho, con todo esto que hemos venido a expresarles. ¿Cuál será la ruta que ustedes van a establecer? Quisiéramos conocer los tiempos, quisiéramos saber si vamos a tener de regreso algún documento que se derive de los insumos que hoy les hemos venido a entregar de viva voz, ¿sí? No queremos que nuestra presencia sea solo la palomita de cumplir, que nos convocaron y nos escucharon, pero no nos hicieron caso, ¿sí? Les hemos puesto el piso de una manera reiterativa y quiero retomar algunos elementos para que no lo olviden. ¿Cuáles son esos elementos mínimos que para nosotros son la esencia de esta ley que buscamos nos pueda servir como herramienta de lo que hoy no encontramos, de lo que no hemos encontrado a lo largo de tantos años de la búsqueda? Tenemos la oportunidad de crear una ley de autoaplicación, una ley de autoaplicación que no tiene precedentes en México. Está en sus manos la oportunidad de hacer esta historia importante que nos quitaría muchos dolores de cabeza, como ya se ha mencionado, una ley de víctimas bien hecha, pero que en el fondo ha carecido de voluntad en los estados y en muchos órdenes de lo que es el gobierno. Tienen ustedes la oportunidad histórica de que estamos aquí diciéndoles lo que necesitamos y queremos pedirles que sean valientes. Necesitamos que sean valientes para que puedan ustedes sacar una ley de autoaplicación que no tenga que pasar por las corruptelas de los estados y de todos los contubernios que encontramos en cada uno de ellos. Y vamos a recoger algunas de las propuestas expresadas, y la primera de ellas es enfatizar que no permitan bajo ninguna situación que haya una distinción entre persona desaparecida y persona no localizada. Ese es un tema fundamental porque nos lleva por muchos caminos que son la puerta de la impunidad y de mantener lo que hoy en día nos ha golpeado y nos sigue golpeando día con día. Asimismo, vemos que a lo largo de todo lo que han expresado mis compañeros, la columna vertebral para nosotros de esta ley es la unidad de búsqueda. Una unidad de búsqueda que nos garantice el que las cosas se están haciendo y con ello darnos la oportunidad de que podamos encontrar a las personas hoy desaparecidas. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que hoy nos tiene aquí, el que andamos buscando a esos seres amados que nos hacen falta. Reafirmar que es necesario la creación de un sistema de información y una unidad de búsqueda nuevo. No podemos hacer la simulación de querer oficializar lo que existe por ahí separado y que no tiene una conexión. Es necesario que en esta unidad de búsqueda tengamos un sistema que organice toda la información existente y la que se tiene que construir para que sea un sistema que cuente con toda la información que pueda correr
cruzarse, comunicarse. Ya mis compañeros han hablado de puntos muy específicos en donde se requiere, pero creemos que si no existe este centro que pueda jalar toda la información y que a su vez pueda dictaminar y decir cómo se sistematiza para que esta información sea operable y confiable, entonces vamos a seguir simulando lo mismo. Necesitamos que ese sistema nos dé la certeza de que la información que está ahí no es basura. Hoy tenemos protocolos que se han ya autorizado, tenemos sistemas aislados en varias dependencias e incluso el que la Cruz Roja Internacional nos ha proporcionado, pero que lamentablemente ese es un sistema enlatado, que para ingresar los datos ahí tenemos que tener un intérprete, porque no está hecho al lenguaje de nosotros. Eso nos lleva a que si metemos basura, vamos a tener basura. Necesitamos garantizar, aunque nos tardemos, necesitamos garantizar que la construcción de este sistema nos va a dar la información necesaria y precisa para saber de qué tamaño es el fenómeno. Y que podamos a partir de ahí hacer todo lo que se ha dicho aquí, análisis de contextos, prevención, porque esta es una ley que también debe de llevar ese tema, la prevención, no como una ley con altos índices de sanción, sino prevención en términos de entender lo que pasa para desarticularlo. Algo muy importante es que las investigaciones no pueden regresar a los estados. Eso para nosotros es crucial, porque nos dejaría en la indefinición. Lo hoy logrado tendríamos que regresar a la cueva del lobo, en donde están todas estas personas que finalmente han generado que nosotros tengamos que salir a buscar el abrigo de la Federación. Y por otro lado, un aspecto muy importante es el poder generar en los procesos de búsqueda alternativa, reales, lo que nos decían los compañeros al principio. Hoy por hoy estamos buscando de la manera en que podemos hacerlo, arriesgando la vida, arriesgando todo lo poco que nos queda, y no tenemos un acompañamiento de parte de la Federación ni de quien nos debe de procurar justicia. Es necesario luchar también porque la ley cuente con un presupuesto que requiere para que inicie y su aplicación de manera inmediata no sufra los recortes presupuestales de la mala planeación que nuestro gobierno está generando, y que finalmente el gran problema de la desaparición obedece a un problema estructural de la política. Es importante también el tema de los beneficios por colaboración eficaz, porque sabemos con certeza que la información de dónde están nuestros desaparecidos, mucha información está en las cárceles. Ahí es donde hay que meterle, y que la ley prevea que haya posteriormente en la legislación secundaria los elementos que posibiliten esto como una herramienta eficaz para que podamos llegar al esclarecimiento. De todo lo planteado, hemos reiterado el tamaño mínimo que requiere la ley. De no ser así, señores senadores, tendremos que regresar al Senado, tendremos que regresar unidos a reclamar que nos han engañado, que nos han tenido aquí para hacer una simulación. La ley es una herramienta que vemos para el cambio, una herramienta que estamos construyendo con el dolor, el coraje y la rabia, que junto con la impotencia
nos ha traído aquí. Hagamos que la luz de la ley empiece a erradicar esa niebla que nos ha tenido por años, en un nuevo día donde las familias se puedan reconstruir, porque ya supieron, porque ya supimos, porque ya evitamos este proceso de manera continua. No aceptamos el terror, como aquí lo hemos venido a expresar. Ustedes, señores senadores, no tengan miedo, por favor, se los decimos. Hagamos el cambio que se requiere. Si les falta coraje, les pido nuevamente, miren el rostro de las madres, de los padres, de los familiares que estamos en la búsqueda. Si les falta coraje, ahí está, agárrenlo. No permitan que les impongan una ley que no esté a la altura de lo que aquí se ha venido a discutir, ¿sí? Que no les falte la sabiduría para que también tengamos una ley justa. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. A continuación, Humberto Guerrero.